la invitación para no sentirme que hablo en cuatro paredes hay que prender nuestras cámaras para que sea un diálogo entre iguales, entre pares. Y sobre todo que sea una reflexión literalmente muy interiorizada, porque esta convocatoria de ese taller fue abierta a personas que realmente estén interesadas en ser parte de ese observatorio de la opinión consultiva 24 diagonal 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha Yo estoy invitación, cuidando, perdón, yo estoy cuidando a mi abuela, pero aquí está. te lo agradezco. Y solamente es una invitación generalizada de, en la medida de lo posible, prendamos las cámaras y también, si queremos hablar, prendemos el micro y si no, hay que apagar el micro para que no se pueda cruzar la interferencia dentro de las comunicaciones. Dicho lo anterior, voy a empezar a compartir pantalla porque este es el última clase que tienen con un servidor en el cual pues la intención es poder abordar y materializar literalmente qué implica el cabal cumplimiento de esta opinión consular. Deme un minuto para hacer la pantalla completa. Listo. No sé si recordemos que dentro de la primera sesión que tuvieron con un servidor, analizamos en un primer momento cuál es el contexto general de qué es o qué son los derechos humanos, dónde surgen los derechos humanos, qué organismos internacionales proponen la tutela de las libertades fundamentales, qué función tiene el máximo tribunal judicial que tenemos en América Latina y el Caribe, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y posteriormente a ello, ¿qué resuelve la Corte? ¿Cómo está integrada? También hay que recordar que la Corte Interamericana tiene dos funciones. Una contenciosa, que es el sentenciar estados a partir de una jurisprudencia, y otra la función consultiva, que es la materia de taller, que es el emitir opiniones consultivas con el objeto de poder subsanar lagunas o deficiencias que tenga la norma internacional, como en este caso en particular es o fue la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el máximo instrumento internacional que tenemos en América Latina y el Caribe. Es decir, hasta este momento no hay alguna duda al respecto, para entonces ya pasar cómo se debe de aplicar, cómo se debe de interpretar y sobre todo qué instituciones públicas o qué organismos garantes son los que tienen este ámbito de la obligatoriedad de garantizar y aplicar este estándar internacional. Igual manera, les advierto, si hay duda, comentario, tengan la libertad, que es un espacio seguro en el cual mi intención es que no se queden con alguna duda, comentario o reflexión, sino al contrario, que se pueda resolver en este momento. Más aún, porque, reafirmo, es la última intervención que van a tener con un servidor. Dicho lo anterior, en ese tercer bloque vamos a hablar de algo muy interesante. Para las personas que no son abogadas, abogados o abogades, vamos a entender qué es hablar con vinculación, qué es hablar de la interpretación. Cabe hacer mención que no se necesita ser jurista para entender qué es la interpretación, porque la palabra interpretación dentro de la Real Academia Española podemos entender o tener esta visión que es aquella situación, contexto, palabra, performance en el cual una persona tiene que hacer el deber ser o en su defecto lo que debe de ser correcto para entonces garantizar ya sea un musical, una obra de arte, una consulta artística o aplicar tratados internacionales. Eso es lo que dice la palabra interpretar. ¿Cómo voy a aplicar un tratado y qué efectos va a tener en mi país? Cabe hacer mención, como les habíamos recordado, que la opinión consultiva 24 diagonal 2017 se celebró en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde, en el marco del 17 de mayo, Día Internacional para erradicar la lesfobia, homofobia, bifobia, transfobia, interfobia y posteriormente las demás fobias que interseccionan con la dignidad humana de las poblaciones LGBTQ+, la Corte reafirmó su compromiso internacional para advertir que efectivamente el matrimonio igualitario, el derecho a la identidad autopercibida de población trans y el reconocimiento de familias diversas son derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que esta opinión consultiva tiene como objetivo subsanar esta omisión de no nombrar estos derechos dentro del marco jurídico, del estándar internacional, dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El tema que nos debe de entender es
Y esta opinión consultiva, ¿qué efectos tiene? ¿Cómo la debo de aplicar? ¿Cómo se debe interpretar? Previo a iniciar literalmente mi presentación, traigo un pequeño video que nos queda un poquito más amplio de esta opinión consultiva. No sé si recuerdan que en la sesión antepasada habíamos advertido que el estado que presenta esta solicitud ante la Corte es el estado de Costa Rica. Pues bien, vamos entonces a analizar qué efectos o por qué es tan importante literalmente esta opinión consultiva. Denme un minutito y empiezo a compartir pantalla. Déjenme encontrar dónde está. No, no. A ver, denme un minutito. También el hacerles énfasis que está abierta la lista de asistencia toda vez que va a ser de vital importancia que nos estemos registrando para las respectivas constancias que se les va a expedir. Ya lo encontré. Y empiezo a poner una bocina para que se pueda escuchar un poco mejor el audio. Denme un momento. In X mode. Y empiezo a compartir. Opinión consultiva solicitada por el Estado costarricense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el reconocimiento de la identidad de género. Denme un minutito. No esperaba este comercial. Me faltan calificativos para decir lo que realmente siento. Género autopercibida ha generado algunas Denme un preguntas. momento. Porque está chiquito el video. Ahí va. Opinión consultiva solicitada por el Estado costarricense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el reconocimiento de la identidad de género autopercibida ha generado algunas preguntas. Y son los vientos de cambio los que traen consigo respuestas importantes sobre el derecho que tienen las personas al reconocimiento de su identidad y al cambio de nombre. La opinión consultiva dicta que el Estado costarricense está obligado a garantizar que las personas trans cambien su nombre y que se rectifiquen las menciones del sexo o género en todos sus registros y documentos, para que estos sean acordes a la identidad de género autopercibida, así como la creación de un mecanismo idóneo para realizar el procedimiento que sea de fácil acceso, rápido, gratuito y no patologizante. Las rectificaciones no deben ser públicas. Tampoco se puede requerir que se lleven a cabo certificaciones médicas o modificaciones corporales, ni para solicitar el cambio, ni para que se realice. Acatando la normativa internacional. Es decir, en este pequeño video nos muestra un poco de lo que se debe de analizar, sobre todo en las aplicaciones de esta gran opinión consultiva. Cabe hacer mención. Ahí voy. Listo. Que esta opinión consultiva es el primer antecedente histórico que tenemos, sobre todo a nivel internacional, en donde por primera vez se vincula un derecho de la población LGBTIQ+ ante instancias internacionales, en el cual se judicializa el derecho a la identidad autopercibida. Dicho lo anterior, en este pequeño video, ¿qué es lo que quiso reflexionar o qué es lo que nos está invitando a analizar? En un primer momento nos advierte que el estado que presentó la opinión consultiva, que es el estado de Costa Rica, está obligado a atender dicho criterio. Pero la pregunta ahora es, en México, en Panamá, Colombia, Uruguay, Brasil, ¿es vinculante? ¿Es obligatorio el aplicar dicho tratado internacional o dicha opinión consultiva? Y es ahí donde nos enfrentamos a la ignorancia y a la violencia estructural por los países partes de la Organización de los Estados Americanos. Por ejemplo, México. Y quiero contextualizar. Una de las reglas de interpretación que tiene
todo tratado internacional, de acuerdo a sus reglas de aplicación de la Convención de Viena, Convención de los Tratados, que en un momento vamos a ver qué dice este tratado, nos señala que los tratados internacionales tienen dos maneras de interpretarse y de aplicarse. ¿Cuáles son estas dos maneras, estas dos modalidades de aplicar tratados internacionales? Que sean vinculantes o que sean orientativos. ¿Qué quiere decir vinculante? Vinculante quiere hacer mención que el tratado tiene un carácter obligatorio. Por tanto, Estado tiene la obligación de aplicarlo, no la opción, la obligación. ¿Dónde surge esta obligación? A partir en el momento en cual tú ratificas el tratado como norma propia. Cuando es orientativo, no obligatorio para los estados, cuando el estado no haya firmado o ratificado el tratado, en el cual si yo desconozco ese tratado y no lo ratifiqué y por tanto no lo hago como norma propia, tu instancia internacional no me puedes obligar a atenderlo porque no lo reconocí. Ese es un principio que se le conoce, y en la segunda sesión lo vimos, el principio de la locución latina que se llama pacta sunt servanda, que lo pactado se convierte norma, se convierte en ley. Esta es la única aseveración que existe para aplicar tratados internacionales, que sean vinculantes orientativos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Muy sencillo. Yo les invito a que, de acuerdo al país en el cual nos encontremos, entremos a la Cancillería, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y confirmemos qué tratados internacionales ha ratificado mi país. Por ejemplo, en México. Y me adelanto, México en la gran mayoría, el 90% los ha ratificado. Por tanto, entonces, tiene efectos obligatorios. Pero aquí pasa algo muy interesante, sobre todo al momento de poder encuadrar este ámbito vinculatorio. Denme la oportunidad, quiero cambiar la presentación, no me da acceso. Aquí está. Hay que recordar que en México tenemos una instancia judicial a nivel federal. ¿Cuál es la máxima instancia judicial que tenemos en México? Es la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia es un tribunal nacional. Ese Tribunal Nacional, su esencia es garantizar, en pocas palabras, que se cumpla la Constitución política. Es decir, que todos los derechos que emanen nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos se aplique de acuerdo a la Constitución. ¿Quién la va a interpretar la Constitución? ¿Quién va a aplicar la Constitución? La Suprema Corte de Justicia. Y este máximo órgano judicial que tenemos en México, ¿qué dijo sobre las opiniones consultivas, como lo es la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Chequen, y se los puse en el texto. En esta jurisprudencia o en esta tesis, la Suprema Corte de Justicia dijo, en México, y chequen la fecha, en México no se va a aplicar de manera vinculante ninguna opinión consultiva. La pregunta es, ¿esto es legal? ¿Esto realmente garantiza derechos humanos? Hay que recordar que en la primera sesión, recordemos que habíamos advertido que los derechos humanos tenían 4 características muy importantes. Una y la última era la progresividad. ¿Qué es la progresividad? Si tú, México, ya garantizases derechos, tu actuar es para garantizar otros derechos humanos, no para ir en retroceso. Este criterio que establece la Suprema Corte de Justicia, y chequen el año, es reciente desafortunadamente, ¿qué dijo la Suprema Corte de Justicia? No internacional. Las opiniones consultivas no son obligatorias, no son ni vinculantes para el país, pero, ¿qué es lo que señala? Sí cuentan con relevancia jurídica, sí tienen una autoridad interpretativa, pero no es vinculante. La pregunta es, a ver, Suprema Corte de Justicia, en esta tesis jurisprudencial me dices sí, me dices no, y después un sí. Defíneme. Las opiniones consultivas, entonces, ¿sí se van a tomar en consideración o no se van a tomar en consideración? Tajantemente, la Suprema Corte de Justicia dejó un vacío, porque comentó, no son vinculantes, pero la palabra clave o la estrategia jurídica o litigio estratégico es
relevancia jurídica. ¿Qué es la relevancia jurídica? La relevancia jurídica es poder entender cómo voy a aplicar las fuentes del derecho internacional. Entonces, vamos a aplicar estas fuentes del derecho internacional. Estas fuentes del derecho, y su palabra dice fuente, ¿qué quiere decir fuente? Donde brota, donde emerge, donde nace, donde se concibe el derecho, como todo el mundo lo entendemos. ¿Qué es el derecho? Es la libertad que tiene una persona para poder hacer su vida. ¿Cómo? Como ella lo desea, porque tiene esa dignidad y esa libertad. Está dotado de autonomía propia. Pero entonces, este derecho que es tan general, ¿dónde nace? ¿Dónde surge? ¿Dónde emerge? ¿Dónde se concepciona? A partir de las fuentes del derecho. Estas fuentes del derecho las vamos a encontrar en un instrumento internacional muy importante. Para las personas que son abogadas, abogados, abogades, les doy una perla de la Virgen. Estas fuentes del derecho internacional de los derechos humanos las vamos a encontrar en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y en ese Estatuto de la Corte Internacional de Justicia nos establece el cómo estos lineamientos concatenados crean el derecho. ¿Cuáles son estos elementos que en conjunto o en compacto crean derecho o el derecho? El primer elemento circunstancial son los tratados internacionales. ¿Qué son los tratados internacionales? Son los acuerdos, la comunidad internacional a través del cual se debate, se discute para garantizar un reconocimiento para toda la comunidad internacional. Esa es la primera fuente del derecho, los acuerdos internacionales. Y esos acuerdos internacionales tienen como nombre los tratados internacionales, las convenciones o los estándares internacionales. Primer elemento o fuente del derecho. Segundo elemento, la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Hay que recordarnos e irnos hacia la historia en donde al principio de la existencia de la raza humana no existía el derecho como tal. Existía, no sé si recordemos, en la primera sesión que vimos el justnaturalismo, el derecho natural, en el cual el derecho natural se coincide por el simple hecho de yo ser una persona y por hecho de ser persona estoy dotado para ejercer derechos. Pero la costumbre son las conductas repetitivas que día a día lo hago como una rutina y que esta rutina se convierte en un hábito y ese hábito se convierte en ley. Toda ley existe o se crea a partir de una costumbre. ¿Y qué es la costumbre entonces? La conducta constante y cotidiana y normalizada que día a día se va realizando para entonces convertirse en un hábito y por tanto convertirse en una norma jurídica, en una ley, en un derecho. Si me estoy dando a entender, es ahí donde surge la costumbre, los hábitos que normalmente se están realizando. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo, muy básico, la alimentación. Yo constantemente como 3 veces al día y al momento de comer 3 veces al día, en la época histórica, ¿qué es lo que socialmente estoy advirtiendo? Que todos tenemos una necesidad y que esa necesidad es la alimentación. Por tanto, entonces surge el derecho a la alimentación. O en su caso, si yo tengo un padecimiento de un dolor de cabeza, de pierna, lo que tú quieras, estos dolores que también va a tener otra persona, se va a hacer repetitivo. Quizás no el mismo dolor, pero las mismas circunstancias en el cual no me siento pleno. Y por tanto, entonces va a surgir una necesidad. Y esa necesidad cotidiana, normalizada y naturalizada se va a convertir en un derecho. Y una obligación para el Estado, obviamente. Y este derecho es el derecho a la salud. Por tanto, entonces vuelvo a reafirmar. El derecho se crea a partir también, no solamente de acuerdos internacionales, sino a partir de la costumbre humana, de la propia convivencia humana. Aquí no podemos literalmente filosofar con Charles Darwin, en el cual habla la teoría de la evolución de la especie humana. Y esa teoría de la evolución de la especie humana nos va a advertir estas necesidades básicas e indispensables que tiene la propia raza humana para entonces tener esta sobrevivencia. Y esa sobrevivencia se da a partir de la costumbre. Tercer elemento de la fuente del derecho, los principios generales. ¿Cuáles son estos principios generales? Muy simples. Los principios generales, conocidos también como normas de Jung-Cogens en el artículo 53 de la Convención de Viena, nos establece que los principios generales del derecho es
la libertad, la igualdad y la soberanía. Esos son los pilares fundamentales que un Estado debe de regirse para garantizar un Estado de derecho y por tanto garante de los derechos humanos. Esos son los principios generales. Libertad, igualdad y soberanía. Siguiente fuente del derecho. La cuarta fuente del derecho son las decisiones judiciales. ¿Qué es una decisión judicial? Lo más sencillo, una sentencia, una resolución. Porque a partir de una sentencia y una resolución emitida por un tribunal, llámese nacional o internacional, es fuente del derecho, porque te está garantizando cómo debe de acceder, reconocer o aplicarse el derecho. Entonces, las decisiones judiciales son fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Por último, y no menos importante, es literalmente la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina son literalmente los publicistas. ¿Qué son los publicistas? En pocas palabras, los autores. Los autores, las autoras, en el cual a partir de la academia refuerzan los estudios jurídicos de cómo se debe de entender la aplicación de un derecho. El ámbito teórico, si lo queremos ver. Pero hay que recordar que lo teórico es lo sustancial y lo adjetivo es lo práctico. Y ambos crean literalmente el ámbito jurisdiccional. Entonces, ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos? Las vamos a encontrar en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y van a ser los tratados internacionales, la costumbre, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales, sentencias y por último, y no menos importante, la doctrina. Me voy en la penúltima. Decisiones judiciales. Yo les pregunto. La Corte Interamericana tiene dos funciones. Una contenciosa, que es emitir una sentencia conocida como jurisprudencia, y una consultiva, emitir una opinión consultiva. Para ustedes, si un tribunal judicial o el máximo tribunal judicial que tenemos en América Latina y el Caribe, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emite un posicionamiento, mi pregunta es, llámese jurisprudencia, llámese opinión consultiva. Mi pregunta es, ¿no es una decisión judicial? Vamos a entender qué es la palabra decisión y judicial. Decisión es decretar una manifestación, una expresión. La opinión consultiva 24 de 2017 no es una manifestación, no es un posicionamiento de un tribunal. ¿Qué es la palabra judicial? Que lo emita un tribunal. La Corte Interamericana es un tribunal. Entonces, vuelvo a hacer énfasis. Las opiniones consultivas no son vinculantes a partir de que es una decisión judicial y a partir que la Suprema Corte de Justicia en esa tesis puso una laguna de relevancia judicial, entonces Suprema Corte de Justicia te estás equivocando, porque entonces ingenuamente me dices no y me dices sí. Y como la norma jurídica o el derecho son instrumentos vivos. ¿Qué quiero decir con instrumentos vivos? El tratado internacional se puede moldear. El derecho humano se debe de moldear de acuerdo a las nuevas necesidades sociales que tenemos en los países. ¿Y cómo vamos? ¿Cuáles van a ser esas manos que van a moldear el derecho humano? Las decisiones judiciales. Es decir, la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana son las manos que moldean que efectivamente el tratado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe garantizar el derecho a la identidad autopercibida de las personas trans. ¿Cuál es mi fundamento jurídico? Mi sustento jurídico, los principios generales del derecho y las decisiones judiciales, que son las fuentes donde surge el derecho internacional de los derechos humanos. Quizás para algunos sea un poco confuso, para algunos un poco más práctico, un poco, pero muy simple, muy burdo. Perdón, pero que es así. Es cuestión literalmente de tener esta flexibilidad, el quitarnos literalmente ese sosiego que tenemos en los ojos y verlo todo con perspectiva. ¿Qué es verlo con perspectiva? Ver realidades, ver las diferencias y enfoques diferenciados que tienen cada una de las particularidades de las personas, para entonces, conforme a ello, garantizarles un acceso a la justicia, no cualquiera,
un acceso a la justicia integral que debe desfragmentar el interés superior de la dignidad humana de toda la persona. Eso es lo que se debe de cimentar. Ahora bien, ¿qué dice la Convención en el ámbito de las obligaciones que tenemos los estados y qué dice México en nuestra Constitución? En el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es muy claro, es muy sencillo. ¿Qué dice? En pocas palabras, todo estado como México que ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿en qué te comprometes? En respetar derechos humanos. Pero aparte de respetar los derechos humanos, ¿en qué otra obligación te comprometes tú, Estado mexicano? El adoptar. ¿Qué quiere decir la palabra adoptar? El homologar, reformar, armonizar todas tus leyes internas de conformidad al tratado internacional. Es decir, aquí viene la pregunta. ¿El Estado mexicano ahora, 2025, ha cumplido con este mandato judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Quizás para algunos va a decir, efectivamente, ya existió una reforma constitucional desde el 10 de junio de 2011. Ya quitó la palabra hombre, dejó la palabra persona. Y yo los invito, en todos los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, reformada el 10 de junio de 2011, ¿en qué artículo aparece la palabra población LGBTIQ+ o diversidad sexual? ¿En qué artículo? En ninguno. Aparecerá la palabra migrante, mujer, indígena, discapacidad, todos los grupos, excepto población LGBT y diversidad sexual, en el máximo instrumento mexicano. Y es exactamente ese es el problema, porque esas son omisiones legislativas. El no reconocer que en México existimos grupos históricamente discriminados e invisibilizados en la propia norma interna doméstica mexicana, como lo es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero si bien es cierto, en el artículo primero constitucional nos establece una regla, que es la regla 4x4x4. ¿Cuál es esta regla 4x4x4? Esta regla establece cuáles son, Estado mexicano, tus cuatro deberes, tus cuatro obligaciones y cuáles son las cuatro características fundamentales que tienen los derechos humanos. 4x4x4. ¿Cuáles son los cuatro deberes que tiene el Estado mexicano en materia de derechos humanos? El primero, el promover que efectivamente toda persona tiene derechos humanos. Este es el primer deber que tiene el Estado mexicano, el promover derechos humanos. El respetarte que tú tengas derechos humanos. El proteger tus derechos humanos hacia conductas u omisiones que tengan por objeto el restringirte esta libertad. Y posteriormente ello, el garantizarte este derecho humano a través de todo el andamiaje operativo de las instituciones públicas adscritas en mi país. Este es el deber mexicano en materia de derechos humanos. Pero si no cumplo mis deberes, entonces, ¿cuáles son mis cuatro obligaciones en materia de derechos humanos? Y las cuatro obligaciones que yo tengo en materia de derechos humanos es que en caso que a ti se te violente un derecho humano o que tú eres un grupo históricamente discriminado, mi primera obligación es prevenir que no se te vulnere ni un derecho humano. ¿Cómo lo voy a prevenir? A través de políticas públicas, para enfatizar literalmente programas sociales para que tú puedas acceder o adquirir o reconocerte una libertad fundamental. Pero si ya fuiste víctima de una violación a un derecho humano, mi segunda obligación, el Estado mexicano, tengo el investigar. El derecho al acceso a la justicia, el acreditar la verdad histórica de los hechos denunciados. Ese es el ámbito de investigar, en caso de que haya sido víctima de violaciones a derechos humanos. Mi tercera obligación es sancionar. ¿Y qué es la palabra sancionar? Sentenciar al responsable. Para entonces llegar a mi cuarta obligación. Toda víctima de violaciones a derechos humanos de conformidad a la ley reglamentaria del artículo primero constitucional, que es la Ley General de Atención a Víctimas, nos establece lo siguiente. Toda víctima tiene el derecho a la reparación del daño. La reparación del daño es un criterio internacional muy amplio, porque la reparación del daño no solamente es económica, no solamente es la compensatoria. La reparación del daño también son las garantías de no repetición, la satisfacción y sobre todo el proyecto de vida. Por ejemplo, si yo soy una víctima, yo no necesito que a mí me indemnices económicamente. Yo lo que necesito es que me garanticen mi derecho al acceso a la identidad autopercibida a las infancias trans.
Es lo único que quiero. Y como una medida de satisfacción, quiero que capacites a todo tu personal del registro civil. No te estoy pidiendo que me indemnices económicamente. Lo que te estoy exigiendo como una medida reparatoria, que articules el procedimiento administrativo y por tanto generes una política de sensibilización a los operadores del registro civil para que pueda garantizar espacios libres de violencia y discriminación. Es decir, esos son los 4 deberes que debe de tener literalmente el Estado mexicano a la luz de los tratados internacionales. Denme un minutito porque intento compartir la siguiente pantalla. Y bajo esta premisa, entonces, ¿qué es lo que se debe de aplicar bajo la opinión consultiva 24 diagonal 2017? Pues es literalmente ver este tipo de matices y enfoques que van a tener este artículo primero constitucional. Deme un minutito, me salgo y vuelvo otra vez a ingresar. Aquí está. Comparto. Aquí está. Benji, Adelante. quería preguntarte nada más si la opinión consultiva tiene relación con una recomendación. No. Bueno, sí y no. Porque, por ejemplo, la opinión consultiva surgió solamente por una consulta de los buenos oficios que tiene el reglamento de la Corte, en el cual nos establece literalmente que los estados pueden proponer opiniones consultivas, y el estado de Costa Rica activó este mecanismo de buenos oficios, pero no fue por una recomendación internacional, fue solamente por los buenos oficios que el estado costarricense tuvo la voluntad de tomar la agenda. Hay que recordar que Costa Rica es la sede principal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por tanto, en un centro de congruencia procesal, pues obviamente tenía que motivar la cláusula de igualdad y no discriminación, que es la que vemos en la pantalla. ¿Qué es esta cláusula de igualdad y no discriminación? Esta cláusula de igualdad y no discriminación es una norma de carácter de jus cogens. Ahorita vamos a ver qué es la norma de jus cogens. Las normas de jus cogens nos establece que son normas supremas. Las normas supremas quebrantan tanto tratados y constituciones porque por el simple mandato interpretativo se deben de gestar y garantizar en cualquier estado. ¿Y cuál es una norma de jus cogens? El principio de igualdad y no discriminación, que está resguardado tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tanto en la Convención Americana y asimismo en el artículo primero constitucional, párrafo quinto del Estado mexicano. Pero estas normas de jus cogens que tanto he advertido, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Comparto pantalla del tratado para que podamos analizar y visualizar qué es. Déjenme. No, aquí no es. Me salgo. Comparto pantalla, déjeme encontrarlo. Aquí no es. Está aquí mero. Comparto pantalla. El tratado que ahorita vamos a ver en la pantalla literalmente es el de la Convención de Viena, Convención de los Tratados. Yo les recomiendo, si son o quieren conocer más de ahí, lo pueden descargar. Está disponible en página de Naciones Unidas y aquí lo tenemos. ¿Qué dice el artículo 53 de este tratado internacional? Nos establece literalmente las normas de jus cogens. ¿Y cuáles son estas normas de jus cogens? En pocas palabras, aquí nos dice. Son normas imperativas de derecho internacional general. Es una norma aceptada y reconocida, ojo, no por unos estados, por la comunidad internacional. La pregunta es, ¿y quién es la comunidad internacional? Somos todas, todos y todes. Entonces, es una norma general. Ya está aceptada. No necesito ponerla en votación. Es que la debes de cumplir. Y que además, que el Estado en su conjunto como norma no admite acuerdo contrario. ¿La aceptas o la aceptas? No la voy a debatir, la tienes que aplicar. Y como les había comentado, una de estas una de estas de normas de jus cogens, pues es exactamente la cláusula de igualdad y no discriminación. ¿Qué es lo que hace falta? Que las personas, literalmente jurídicas, sociales o la sociedad civil, estén informadas. Y es parte de ese taller, es parte de crear ese observatorio
para poder literalmente brindarles la información y no solamente que lo por hable bonita, no, con fundamento, artículo, para que ustedes tengan la certeza jurídica que no son pretensiones, son literalmente mandatos judiciales, que hace falta literalmente operarlos. ¿Cómo los voy a operar? Su nombre lo dice. ¿Cómo voy a interpretar una opinión consultiva? El artículo primero constitucional, párrafo segundo, nos establece cómo yo voy a interpretar un derecho humano. Muy sencillo. El derecho lo tengo que interpretar de conformidad. ¿Qué dice la palabra de conformidad? La palabra de conformidad, de acuerdo a la Real Academia Española, quiere decir que tiene que ser compatible, tienen que embonar, tienen que hacer match. ¿Cómo van a hacer match? Lo que diga la Constitución, pero también el Tratado Internacional tienen que estar, no tienen que tener un efecto contradictorio, sino substanciación entre ambos, que sean compatibles. Es ahí donde se debe aplicar a interpretar el derecho. El derecho humano se debe de aplicar e interpretar de conformidad a lo que dice la Constitución, pero además de lo que dice el tratado. Para entonces, como les había comentado, los derechos humanos son instrumentos vivos que se van a moldear de acuerdo a las reglas de interpretación y a las necesidades sociales. Pero además, estas reglas de interpretación nos establece, no sé si aquí hayan abogados o abogades, los principios rectores del artículo primero constitucional, lo que es el principio pro persona, que es aplicar la norma que más le favorezca a la persona, la interpretación conforme la compatibilidad, perdón, de un tratado con la Constitución, el control de convencionalidad, y aquí me detengo. ¿Qué es el control de convencionalidad? El control de convencionalidad, ¿quién lo creó? Lo creó Sergio García Ramírez. Sergio García Ramírez fue el primer juez mexicano de estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué creen? Era jalisciense. Y él creó a nivel internacional el control de convencionalidad. Hace un año falleció. Y el control de convencionalidad, él se advirtió. Sergio García, ¿qué perdón? Sergio García Ramírez. Sergio García Ramírez, y si les doy el dato exacto, en el voto concurrente del caso Mirna Marchand versus Guatemala, por primera vez apareció la palabra control de convencionalidad. ¿Y qué es el control de convencionalidad en el voto concurrente de Sergio García Ramírez en el caso Mirna Marchand versus Guatemala? Advirtió que es la potestad y la facultad que tiene la Corte Interamericana de aplicar tratados internacionales. Entonces, ¿qué es ese control de convencionalidad? Aplicar las normas internacionales. Pero posteriormente a ello llegaron otros casos ante la Corte Interamericana, como Almonacid Arellano versus Chile y Tibi versus Ecuador, en el cual dijeron, no, Corte Interamericana. Esa facultad no solamente la tenemos que concentrar, porque anteriormente era un control de convencional concentrado. No, hay que difundirlo. Hay que hacer un control de convencional difuso. ¿Y cuál es el difuso? Que todo tribunal de cualquier país de América Latina y el Caribe tiene la obligación de aplicar tratos internacionales. Pero ¿qué creen? En el 2014 llega el caso Atala Rifo versus Unidad de Chile. Y en este caso la Corte Interamericana señala, no, ahora va a tener el control de convencional un efecto catalizador. ¿Cuál va a ser este efecto catalizador? Que ya ahora no solamente los jueces o las juezas deben de aplicar las normas internacionales. Ya ahora es una obligación que tiene toda autoridad pública. La pregunta es, ¿qué es autoridad pública? La autoridad pública tiene dos elementos. Uno, ejercer actos de autoridad y tener un presupuesto estatal. Es decir, sí, efectivamente, la chica o el chico o el servidor o servidora pública de la ventanilla tiene la obligación de aplicar controles de convencionalidades difusos y catalizadores. En pocas palabras, tiene la obligación de aplicar normas jurídicas internacionales. La pregunta es, ¿están preparadas? ¿Están preparados o están preparadas? Y aquí no es si están, ya es una obligación. Y si no lo hacen, entonces estamos hablando de violaciones a derechos humanos. Y por último, de los principios del artículo primero constitucional, pues es el principio de igualdad y no discriminación. Ahora bien, ¿qué mecanismos tenemos para garantizar derechos humanos en México? Las denuncias penales ante las fiscalías, los juicios de amparo indirectos ante un juzgado de distrito, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, las quejas ante las comisiones de derechos humanos y por último, y no menos importante, la protesta social para hacer exigible la tutela efectiva de las libertades básicas indispensables que una persona necesita en un país. Y que además estos mecanismos de defensa están dotados
para poder visualizar lo siguiente. Comparto ahora pantalla de lo siguiente. Denme un minutito. Comparto. Aquí está. No, este no es. En la opinión consultiva, 24 diagonal 2017, otro de los temas muy importantes que debemos de materializar es qué dependencias públicas o instituciones públicas en México están obligadas en atender la opinión consultiva 24 diagonal 2017. Ojo, ¿de qué año? Del 2017. Son todas las autoridades públicas de un estado. Ojo, vuelvo a hacer énfasis. ¿Cuándo se emitió la opinión consultiva? En el 2017. Nosotros, como Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, desde el 2017, hicimos propia ese instrumento de la convención, de esta opinión consultiva, y emitimos la primera recomendación vinculante de esta opinión o de este estándar internacional. ¿Qué recomendación pueden ver? Hay que es una página oficial de nuestra Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Fue la recomendación 20 del 2018. Un año después ya nosotros adoptamos la convención, la opinión consultiva y señalamos que en la opinión consultiva se garantizaba que efectivamente el derecho a la identidad autopercibida de las personas trans era un derecho humano. Y en esta recomendación, ¿a qué señalamos como autoridades violatorias a derechos humanos? Al Congreso del Estado de Jalisco, en el cual por omisión no reconocía en el 2018 el cambio y las adecuaciones y las emisiones de actas de nacimientos de identidades autopercibidas. Ojo, entonces, ¿desde qué año la opinión consultiva la hemos estado aplicando? Y hablo en primera persona, nosotros desde que se emitió, desde el 2018. ¿Cuándo se garantiza por primera vez el trámite administrativo en Jalisco del cambio de identidad de género autopercibida? No fue en el 2018, fue hasta el 2021. Hasta el 2021. Como Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué tuvimos que haber hecho? Emitido, no solamente esa recomendación, emitimos 5 recomendaciones. 5 más recomendaciones para sensibilizar a la autoridad que era un derecho y que ya era un derecho reconocido por el máximo instrumento internacional y por el máximo tribunal que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pregunta es, ¿qué interpretación y qué autoridades son vinculantes o están sujetas, obligadas a aplicar la opinión consultiva? Para empezar, toda comisión de derechos humanos de cualquier estado, porque nosotros somos los órganos garantes de derechos humanos. Aunado a ello, ¿qué otras instituciones públicas están obligadas a aplicar esta opinión consultiva? Todas, en sus 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y entender algo muy sencillo que viene en la presentación y empiezo a compartir. ¿Qué es entonces el poder dimensionar? Denme un momento, creo que estaba compartiendo. Comparto. ¿Dónde estás? Acá estás. Entender las diferencias, sobre todo porque nos confundimos. Abro presentación, aquí está. ¿Qué es una medida de inclusión? ¿Qué es una acción afirmativa y qué son las buenas prácticas? En ocasiones nos confundimos y no se deben de confundir, porque cada una tiene su propia naturaleza de creación. ¿Qué es una medida de inclusión? La medida de inclusión es, un ejemplo, garantizar el derecho a la salud universal a todas las personas. Eso es una medida de inclusión, porque ya estás incluyendo a toda la población, sin importar sus identidades, orientaciones o etnias. Agarras a todas las personas. Esas son medidas de inclusión. ¿Qué es la acción afirmativa? La acción afirmativa es privilegiar por la deuda histórica a grupos históricamente invisibilizados el garantizarles un piso parejo. ¿Cuál es el piso parejo? Lo podemos ver como las cuotas en los partidos políticos de incidencia social hacia los grupos prioritarios. No es que se esté privilegiando, no, es porque ellos han sido invisibilizadas y por tanto articulan una acción afirmativa para entrar a un ámbito de equidad, no de igualdad, de equidad. Porque la igualdad, obviamente, a mí me ejerce en desventaja, porque ni la norma jurídica me reconoce mis derechos humanos y la acción afirmativa entonces va a ser esta medida de nivelación para que esta equidad me ponga el piso parejo en un común acuerdo a cualquier persona, llámese heterosexual, cisgénero o de cualquier grupo vulnerable. Es este piso parejo de la acción afirmativa, es nivelar, darle más
herramientas para que esté en las mismas condiciones. Ah, claro, no estoy incluyendo, te estoy nivelando para que estés en el piso parejo. Y por último, ¿qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas las buenas prácticas son los cambios de prácticas administrativas. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, si vienen a mi consultorio o a mi despacho y el formato no está O lo que se llama adecuado. políticamente correcto, ¿no? Perdón. Es correcto, estamos exactamente en la misma sintonía. Y esas buenas prácticas se decían a lo siguiente, y pues, es más, no nos vamos tan lejos, en la Secretaría de Salud. Pasa a la Secretaría de Salud, te dan un formato, y en el formato dices, ah, caray, pero yo soy una persona no binaria, y aquí me establece si soy femenino o masculino. Ay, pues es que no me identifico ni como masculino ni como femenino. ¿Qué hago? Como servidor público, no me cuesta nada, absolutamente nada, y no, claro, no voy a cambiar la norma jurídica. Yo lo modifico en el momento. Yo modifico en el Es, momento ese es documento. exactamente eso. Esos son los buenos oficios. Porque yo lo he hecho, perdón, yo llevo una carpeta de investigación, soy imputada y también soy denunciante, o no sé cómo se le puede decir, pero soy Ajá, imputada y soy denunciante. Entonces, cuando di mi primer declaración, me dijeron, tu nombre le puse mi nombre legal o mi nombre con el que me identifico, me dice, pues los dos. Entonces, mi carpeta de investigación dice fulanito de tal y o Tabata Peña, Ivana Peña Velázquez. Entonces yo fui la que propició, bueno, soy promotora de los derechos humanos claro. y yo fui la que propició esa parte. Y entonces llevé después a una prima también a la fiscalía y le puse, y fue que le pusiera, o sea, en su primera declaración, como no me dejaron ingresar, aunque yo dije que era su red de apoyo, no me dejaron ingresar a lo de que fue su declaración, pero ya en el formato como tuvimos medidas de prevención o precautorias, Ajá, entonces a los policías que iban a darle rodillas a ella, porque en el mío todo bien, porque yo traje, bueno, a mí me atendió lo que fue la patrulla de género o la policía de ajá, género, y a ella por la zona o no sé qué onda, no le pudo atender la patrulla de género. Entonces, iban los policías azules, por así decirlo, y le decían fulanito de tal, y ya yo salí y le dije, a ver, no, si es fulanito de tal, y póngale ahí, y o fulanita de tal. Ahí modifíquelo, ahí que quede con su pluma y con su puño y letra, no pasa nada. Y así fue. completa. De hecho, Tabata, nos acabas de dar literalmente qué es lo que no se debe de hacer. Porque, por ejemplo, las buenas prácticas es que no los hagan las víctimas. El servidor público es el que lo debe de hacer. Si yo como servidor público estoy viendo que el formato no garantiza la identidad autopercibida de mi usuario, ¿qué es lo que puedo hacer yo como servidor público? No me cuesta nada el testar, rayar o en su caso incorporar otra celda más a mano, en pluma. Ah, claro, no estoy alterando la ley. Lo único que estoy alterando son documentos administrativos para yo garantizarte tu derecho humano a tu identidad autopercibida. Esos son los buenos oficios, las buenas prácticas administrativas, no legislativas, porque sé muy bien que no eres una diputada o un diputado, pero si eres un servidor público en el cual tu función es ejecutar buenas prácticas administrativas. Y todo esto entonces nos lleva literalmente casi ya al cierre de mi bloque, que es la opinión consultiva 24 diagonal 2017, sobre todo en el derecho de la identidad autopercibida, no garantizó el derecho a la identidad de género de la población trans. ¿Qué derecho humano garantizó? El derecho humano más importante que tenemos las poblaciones LGBTQ+, en el cual ningún tratado lo ha mencionado. Y me gusta a mí hacer énfasis que ese derecho aún no está nombrado. ¿Y qué derecho es? Mirarnos al espejo y reconocer nuestro derecho de ser, de existir y de resistir, que es la lucha matriz que estamos unidas, unidos y unides las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer, binarias y demás identidades y expresiones de género que desafiamos el binarismo de sexo y género. Por tanto, entonces, ¿qué derecho humano o qué derechos humanos exigimos a México y América Latina y el Caribe que se debe de reconocer hacia esta agenda prioritaria? Solamente un solo derecho humano, y es que se nos reconozcan todos los derechos humanos.
Muchísimas gracias por acompañarme en esta tercera sesión y entonces voy a empezar a abrir el micrófono para dudas, preguntas o comentarios finales porque les advierto que es la última sesión que tienen con un servidor en el cual si tienen alguna duda, comentario, aprovechen y las podemos literalmente en este momento el subsanarlas. Adelante, Tabata. Hola, entonces lo último que dije fue algo que no se debe de hacer No, o es que se que, debe hacer. no, es que tú no lo debes de hacer, lo debe hacer el servidor Sí, yo no debía público. haber pedido que lo hiciera. No, tú debes haber exigido que lo hiciera, Ah, sí no, lo no que tú lo exigí. hicieras. Y si él no lo hace, entonces, ¿qué es lo que Ah, sí, ya vienen otras cosas con asuntos internos. También lo hice. Exactamente, Ah, yo soy súper empapada. exactamente. O Me, bueno, ese es uno. me encanta porque literalmente creo que lo que tenemos literalmente es algo que quizás ya se nos ha perdido, que es la cultura de la denuncia, la cultura Claro, de exigir nuestro derecho. No estamos literalmente que nos den migajas, es todos los derechos hacia todas las personas, sin importar mis identidades. Si tú no lo puedes hacer, perdóname, como servidora o funcionaria pública, tienes también responsabilidades penales, civiles, administrativas y de violaciones a derechos humanos. Porque entonces yo puedo sí. presentar literalmente una queja ante el órgano Una nacional de queja, control de la dependencia público o, en omisión de su caso, funciones. completamente, o una queja ante las defensorías públicas de derechos humanos. Sí, Pero aclaro, yo lo he aclaro, hecho, yo lo he hecho. aclaro, no es que tú lo hayas hecho mal, al contrario, pero no debió de haber pasado en ese sentido. Esa función la debería de ser el cero público, pero para eso entonces estamos las redes, los promotores de Ah, derechos humanos para poder no, incentivar. lo que pasa es que yo creo que a lo mejor se entendió mal, pero yo fui la que le dije a la oficial, póngale ahí usted con su puño y letra, servidor público, y o, no lo puse yo, lo puso él. Yo le dije, hágalo usted. Perfecto. Es Sí, exactamente lo que eso fue lo debemos que de yo hice. hacer. O sea, sí, yo fui la que le dije, a ver, es fulanito de tal, pero usted con su puño y letra póngale y o fulanita de tal, y así lo hizo el oficial. Bueno, ese fue el uno, que tenía duda. El otro, Perfecto. lo que dijiste lo que comentaste de las asistencias para el reconocimiento que nos van a dar. Bueno, el certificado de reconocimiento que tomamos es, es un reconocimiento por bloque, o sea, contigo fueron 3 sesiones y ahí va a ser uno o va a ser uno en general. No, de hecho, el certificado lo van a tener al momento de que cursen todo el taller. Toda, Es decir, toda. todavía hace falta literalmente Sí, que bastante. vengan 2 personas o 3 personas panelistas, si mal no me equivoco. Y a mí me tocó la responsabilidad de acompañarles en esos tres primeros bloques. Pero créanme que van a venir personas del mismo nivel en el cual les aprovechen, explótanlas y comparten sus reflexiones. Perfecto. No Pues creo de que de mi parte sería todo. Muchas gracias por toda aprovechando, ya me despido, esto que nos diste y nos empapamos y esta retroalimentación y todo esto. Muchas gracias, muchas, No, muchas al gracias. contrario, Tabata, gracias a ti. Y entonces le doy ahorita el uso de la voz a nuestra compañera Lili, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, con lo de las infancias y adolescencias trans, tenemos muchos problemas porque en las escuelas, aunque ponemos los oficios y lo tratamos de hacer lo mejor que se puede, encontramos mucho problema con algunos maestros o directivos de que dicen que no es su obligación llamarles por el nombre que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, bueno, en mi caso, con mi hijo sí me tuve que ir a derechos humanos y de ahí al de la ciudad al estado y bueno, fue una pelea larga y bien difícil. Pero como yo voy conociendo otras personas y los quiero apoyar, yo quiero saber eso, o sea, si de verdad ellos pueden escudarse en eso, en que pues como, sí, de que como yo no quiero, yo no lo voy a hacer y que no me No, pueden no obligar. pueden, no pueden, porque las escuelas son laicas y no, o sea, son libres, son servidores públicos, al fin y al cabo. No, Ahora sí, Lili, ya entendí muy bien tu pregunta. Aquí hay que distinguir algo muy importante. Es el poder visualizar si es una escuela pública o privada. ¿Por qué? Porque ahí va a depender qué estrategia jurídica vamos a emprender. Si es una escuela pública o privada, hay que recordar que si bien es cierto, los servidores o las servidoras públicas tienen un derecho que es la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Es decir, de que de acuerdo a mi pensamiento, mi religión, mi culto, no puedo ser contrario en mi función pública. Ojo, Ah, el ok. derecho está, pero ¿qué es lo que no debes de hacer? El negar un derecho.
Si tú no puedes garantizar ese derecho, entonces, servidor público, deja el espacio a otro servidor público o servidora pública que pueda cumplir esta labor. Porque si no cumples el nombrarla a la persona como ella se identifica, entonces, ¿qué crees? Tu posición de conciencia ya no va a ser válida porque van a hacer una ponderación de derechos y entonces tú estás vulnerando el derecho humano no solamente a una persona LGBTIQ+, sino a una persona menor de edad. Hay que recordar que cuando hablamos de infancias, existe un tratado internacional que es la Convención del Niño de Naciones Unidas. En la Convención del Niño de las Naciones Unidas estipula que la niñez son titulares de derechos automáticamente, no necesitan de una tercera persona. Ellos tienen su derecho a la libertad de decidir y de pensamiento. Si la menor, el menor o la niñez tienen una identidad distinta o diversa, se debe de garantizar dicho mandato, porque si no, entonces, perdón que lo diga, estamos hablando de violaciones a derechos humanos. ¿Qué, qué implica o qué implicaría este desacato? Que el servidor público, en primer lugar, tenga una queja ante Comisión de Derechos Humanos. Segundo, una denuncia penal por los delitos en contra de la dignidad humana. Tercero, otra queja dentro del órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública. Y otro cuatro, yo me iría por un juicio de amparo indirecto por discriminación y pediría literalmente un ámbito de compensación económica o una multa administrativa en contra del servidor público. Y además solicitaría el cese del servidor público. Esos son los recursos y las instancias legales en el cual se pueden enfrentar los y les servidores públicos. Ay, Benjamín, te agradezco per- muchísimo, No, de que muchísimo esta información porque de verdad me es muy valiosa. Yo en un principio que estaba con mi hijo, trataba de investigar esto, tener la certeza y bueno, hicimos muchas cosas, pero el que tú me estés diciendo eso y dando esa certeza me ayuda para poder ayudar a otras personas y de verdad estoy agradecida. Gracias. no, no de que al contrario, y Ben- creo que también algo muy importante es el acercarnos a las comisiones de derechos humanos. Yo entiendo, no todas las comisiones de derechos humanos van a ser igual que en Jalisco, porque también me toca dar acompañamientos a personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos. Pero si las comisiones de derechos humanos no están cumpliendo con este mandato, entonces hay que recordar que tenemos una superior, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para advertir que servidor público de la comisión no está actuando literalmente con la debida diligencia reforzada en atención a los grupos históricamente discriminados. Y si no es así, yo estoy literalmente abierto al diálogo y el poderles orientar jurídicamente de acuerdo a mi competencia. Otra pregunta, Benjamín, disculpa. Me dijiste que, bueno, esto es en cuestión de todo lo que me dijiste es si fuera un servidor público. ¿Y si fuera uno privado? Si fuese en un privado, entonces la sanción sería penal exclusivamente y sería literalmente presentar una denuncia penal por los delitos en contra de la dignidad humana. Y es más, yo me iría más también a un procedimiento civil sumario, que me iría literalmente al daño moral. Y en el daño moral solicitaría una indemnización económica ante un juez civil para que pueda estimar la afectación de daño psicológico afectado hacia mi menor y pediría entonces al Instituto de Ciencias Forenses la emisión de un dictamen pericial psicológico para entonces evaluar las afectaciones que el servidor público le ha tenido las secuelas hacia él o la persona menor de edad. ¿civil qué? Gracias, muchas gracias. Claro que sí, Tabata, es un procedimiento sumario que es de daño moral. Este procedimiento civil literalmente se puede realizar en el ámbito jurisdiccional en el cual es necesario literalmente contar con una asesoría jurídica para que puedan elaborar la demanda, se turne y posteriormente a ello se pueda agotar el procedimiento ordinario de la vía jurisdiccional. Ok. Oye, a mí me ha funcionado bastante como mujer trans, que en algunas instituciones, algunas instancias, bueno, lo más fácil, igual también podría ser que por apellido, ¿no? O sea, no necesitas tu nombre como fulanito de tal. A mí nada más dime fulanito de tal. No, pero que no, no es tu nombre, sí, es mi apellido, señor, señora, maestro, maestra. Soy fulanito de tal y nada, o sea, nada más dígame por mis apellidos. A mí me ha funcionado. Por ejemplo, en lo Completa, personal, algo como rápido. Completamente Tabata, pero que ya depende literalmente de las personas o sobre todo de la niñez. Si la niñez quiere que se le nombre con otro nombre en el cual ella se identifica, adelante, es su derecho. Pero otra vía, si ella dice, no quiero que se me nombre de ningún nombre, solo con el apellido, adelante. Aquí, ¿qué es lo que debemos de pelar sobre todo? ¿Qué quieren las víctimas? Porque quizás yo puedo decir, lo que a ti te conviene es esto, pero si la víctima dice, yo no quiero esto, nomás yo quiero que no me digan nada, perdón, no las podemos revictimizar.
Y como no las puedo revictimizar, un derecho que tienen las víctimas es ser escuchadas. ¿Qué quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? No lo que yo quiero o el deber ser, es escuchar qué necesitas. Y lo que tú necesitas, entonces voy a actuar a lo que tú me permitas. Porque si no estaría yo cometiendo literalmente una revictimización hacia las víctimas. Y también eso debemos de tomar mucho en consideración a las Sí. personas que atendemos víctimas de violaciones de derechos humanos. Sí, claro, yo nada más era como algo más, como más rápido. O sea, sí, sí, en lo que se inicia el proceso y demás, es como, a ver, entonces nada más dime por mis apellidos y punto. Co- Mientras hago lo demás, ¿no? Lo pertinente, com- lo propio. Completamente, Tabata. Si es así, no sé si sale una duda o comentario, porque creo que ya me expandí bastante, pero eso me gusta, que quedan dudas, comentarios, sobre todo reflexiones, porque creo que lo que aquí mi intención era darles una pequeña espinita y sensibilizarles, porque créanme, también la población LGBTQ+, necesitamos sensibilizarnos nosotras mismas, nosotros o nosotros mismos, para generar la cultura de la denuncia y entender literalmente que la indiferencia hacia las demás agendas también genera violaciones de derechos humanos. Y entonces, la intención de este taller es crear este observatorio para que sean ustedes las leyes y los expertos de aplicar la debida observancia de esta opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adrián, creo que usted levantó la mano. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por tu exposición. Yo tengo una duda, no sé si encaje como en este tema, pero, por ejemplo, la violación a puestos en las elecciones del 2024, por ejemplo, en el municipio de donde yo soy, hubo un caso donde una persona se registra en un espacio para acciones afirmativas Ajá, y después de que se evidencia públicamente, ajá, desaparece todo y nunca se supo cómo fue la carta donde se inscribió, porque claro. tengo entendido que había como que llenar algunos formatos entre los cuales tú, pues, confirmabas como tu orientación o identidad, tu orientación sexual o tu identidad de género. Y pues nada de esto como salió, como después ya desaparece y aparecen otras personas, como hicieron el cambio muy rápido. De hecho, se tuvieron que reimprimir boletas y todo eso. Ujú, Mi duda o pregunta o no sé, inquietud es, ¿cómo podemos como cerrar más claro. estos como espacios para que sí sean, ya sea para personas con discapacidad o Ujú. estos grupos vulnerables de acciones afirmativas? Esa es mi duda, pregunta, por favor. Y es que te viene en línea, felicidades también. Muchas N- gracias. No, de que al contrario, también debo de reconocer que también otra agenda que me apasiona bastante son los derechos políticos y electorales en materia LGBT, así que te tengo la respuesta. En materia LGBT, en materia electoral, hay que recordar que tiene sus propios ordenamientos jurídicos y sus propias instancias judiciales. Por tanto, ¿qué es lo que en un primer momento se debe de hacer? Un JDC. En este juicio de JDC se debe promover ante la sala estatal y posteriormente sala regional y posteriormente sala superior del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación para que éste en su caso pueda verificar literalmente el mal uso y el indebido tratamiento de la información, sobre todo para aspirar a acciones afirmativas. Es un ámbito jurisdiccional. No obstante ello, también existe otro recurso administrativo. En este segundo recurso administrativo, yo te recomendaría que depende de qué estado tú te encuentres, puedes presentar un recurso de verificación de datos personales sensibles o de la información pública ante el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales de tu estado, en el cual a través del recurso de verificación hacen auditorías para fiscalizar cuál fue el mal uso de la información. Y hay que recordar que los institutos de transparencia generan multas penales y económicas. Y estas multas penales y económicas van en contra de la persona que hizo mal uso de la información. Y es por ello que me imagino que hicieron nuevamente las copias, el subsanar eso para que no fuesen multados por dichas instancias administrativas. Pero son las dos vías que yo te recomendaría, la judicial ante los JDC o en su defecto los recursos de verificación ante el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales Sensibles de acuerdo a tu estado en el cual radicas. Muchas gracias. No, de que al contrario. No sé si hay alguna duda o comentario, sino ya para ir cerrando literalmente nuestro taller. Si no Quería yo hay, preguntarte nada más algo ya para adelante. finalizar, Benji. Entonces quiere decir que el libre desarrollo de la personalidad proviene
de los principios de Yogyakarta y son el origen de la opinión consultiva. Completamente. Es más, se presume, se cree que los principios de Yakarta es el primer instrumento internacional, pero hay uno antes, que es la Declaración de Montreal, porque tanto la Declaración de Montreal y los principios de Yakarta en conjunto son los primeros dos instrumentos que se crean en materia LGBT. ¿Pero qué crees? Los principios de Yakarta se crearon en el 2006 y la Declaración de Montreal también en el 2006. Pero solamente fue el primero que fue la Declaración de Montreal y posteriormente los principios de Yakarta, que en conjunto compactan estos derechos humanos, no todos, los básicos, para poder reconocer derechos humanos exclusivamente hacia las personas LGBTQ+, pero efectivamente, en los principios de Yakarta, la opinión consultiva 24 absorbió y entonces vinculó ese derecho que está reconocido a nivel universal, pero ahora a nivel regional para América Latina y el Caribe. Muchas gracias, mi amor. No, de que al contrario. No sé si alguna duda o comentario. Si no es así, no me resta más que agradecerles, invitarles a cada una de las personas que estén al pendiente en la próxima sesión, que en el cual va a venir otra persona ponente para que sepa retroalimentar literalmente toda esta importancia de dicha opinión. No me resta más que desearles una excelente noche y no obstante yo quedo literalmente a su disposición y a sus órdenes en el cual si en algo les puedo yo ayudar, apoyar o asesorar, estoy con la plena libertad y la disposición para hacerlo. No obstante, para cerrar, le cedo el uso de la voz a nuestra compañera de Impulso Trans para que haga entonces el cierre de nuestro taller. Buenas noches, pues muchas gracias Benjamin por tu excelente ponencia, la verdad, pues muy impresionante, muy completa. De Impulso Trans te agradecemos totalmente, pues tu participación y pues muchas gracias también a todos los asistentes. Recordarles que es muy importante que ya tomen su asistencia, todos ya tomaron su asistencia. Ya, gracias. Muy bien. Entonces Mi eso hermana, sería somos todos, todo. todos por eso. Muy bien, entonces eso sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por asistir y por estar al pendiente. Y nos veríamos en la siguiente sesión. Gracias, muchas gracias. Hasta Gracias. Buenas luego, noches, cuídense. gracias. Que Buenas pasen noches. buena noche. Igualmente, Igualmente, gracias. bye. Gracias, buenas noches.